Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy la doctora Tamayo. Gracias por la invitación a este evento y a todos los jóvenes que están en el día de hoy conectados. Bueno, el tema de hoy voy a tratar, vamos a hablar sobre secuelas post-aborto. Es un tema muy interesante, muy también estamos viviendo en tiempos donde estos son signos y síntomas que muchos detractores del aborto no quieren aceptar y nos indican de que no existen, ¿no? Pero tenemos situaciones y tenemos también estadísticas donde demuestran todo lo contrario. No sin antes, quiero de pronto dejar antes de empezar el tema de las secuelas post-aborto, me gustaría mostrarle un video donde nos habla del milagro de la vida.
Entonces, bueno, en el video que subimos ahorita nos damos cuenta de que la vida empieza desde el momento de la concepción. Todo esto nos indica como nos dimos cuenta antes de que la mujer se entere de que ya está embarazada y hay vida ahí adentro, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, muchas son las situaciones de cada mujer por el cual la ha llevado a tener un sufrimiento y de cuál han tenido una decisión de pronto mm, no adecuada en el momento oportuno que la tuvieron. Sin embargo, a ellas hay que acogerlas con mucho amor y mucha misericordia porque no hay que juzgarlas. Cada quien de pronto tuvo una situación muy difícil en ese momento. Pero la idea aquí en este momento de traer este tema a colación no tanto es para juzgar, sino más bien a ellas que han pasado por esto, amarlas mucho desde la misericordia de Dios. Pero a ustedes jóvenes que todavía están en toda una edad donde tomar esa decisión, es lo que tenemos que entender cuáles son las reacciones que van a llevar posterior a haber tomado una decisión equivocada en ese momento oportuno. Aprender a ser fuertes y aprender a decirle sí a la vida, sea lo que sea. Entonces, el tema en el siguiente es eso, enseñarles que sí hay una secuela que toda mujer y que todo hombre puede tener debido a esa decisión que lo tomaron. Muchos lo conocen como síndrome, ya porque es un conjunto de signos y síntomas. Otros tienen como lo denominan como secuelas posaborto y otros lo llaman como trauma posaborto. En esto igual el tema ha demostrado que sí hay síntomas y signos, sin embargo, al no estar identificado totalmente pleno dentro de una enfermedad, no lo quieren acoger todos como un síndrome. Por eso otros lo ponemos como el nombre de secuelas. Pero todo esto son signos y síntomas que tienen, ¿ya? Mujeres y hombres provocados, ¿ya? Debido a un aborto que se han realizado. Y esto pueden tener reacciones tanto físicas, psicológicas, emocionales y hasta relacionales. Las reacciones son diferentes para cada mujer. La vivencia es muy personal, pero todas ellas van siempre a dar una descripción de un trauma por el cual ellos tuvieron que vivir. Para tomar una decisión también fue un trauma de esa decisión. Y existen estudios que lo demuestran, tanto así como el estudio The Women Who Suffer Emotionally from Abortion, Quality Symptoms de Experiencia. Es una encuesta que tuvieron a 987 mujeres que abortaron. Lo realizó la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, titulado como Vivencias post-aborto, donde analizaron estudios tanto en Europa como en América, y en el cual lo han realizado sobre el tema, ¿no? De las vivencias que ellas pasaron. Es un estudio que está publicado en la revista de la Journal American de Psicólogos, en el volumen 22, en numeral 4, en el año 2017, y donde nos indican que casi todas las mujeres hablan de que un 58.3%, ¿ya?, abortaron para ser felices a otros. Otros nos indicaban que un 73.8% no estuvo de acuerdo en que su decisión de abortar estuviera completamente libre de presiones sutiles de otros para abortar. Y el 28.4% abortaban por tener temor a perder a su pareja si no lo hacían. Entonces ya desde aquí hay una vivencia, ¿no? Y hay un trauma donde tuvieron que tomar una decisión entre la vida o entre tener a la pareja a su lado, ¿no? O a veces ellos hablan de parejas, pero también hablan de alguien que estuviera libre. O sea, a veces son papá, hermanos, mamá, o sea, abuelos, o sea, muchas personas que tuvieron al lado para que tomen esa decisión. O sea, nunca fue una decisión libre y voluntaria, 100%, simplemente, pero también hubo una decisión presionada por alguien, ¿no? Entonces, al tener esa presión ya se considera que hay un trauma en ellas. Y con el tiempo, ese trauma también, con esas personas hablábamos que también son secuelas de relaciones, nos vamos a dar cuenta que también hay una relación
de a veces de rechazo, de rencor, de odio contra esa persona. Y si esa persona hoy por hoy es su esposo, esta situación nos va a entender de que van a tener unas relaciones conyugales muy desastrosas. Como síndrome de secuelas posaborto, ya vemos que es un resultado del aborto provocado que afecta tanto como el padre, a la madre, ya que sabemos que el aborto destruye el vínculo natural entre padres e hijos, quedando ambos como una sensación de vacío y lo que va a dificultar siempre una relación de pareja. Puede sufrirlo cualquier persona, tanto como hombres, niños, mujeres, ancianos, que han perdido un bebé debido a un aborto o se han encontrado cercanos a esta situación. Porque decimos eso porque hay una cita donde una de las eh, chicas o dentro de las que también se dieron cuenta que vivían una secuela post-aborto, a pesar de que ella no había abortado, lo decía Daisy, que esto está dentro de una literatura de, de los libros en testimonios de mujeres de Proyecto Esperanza. Decía Daisy, 16 años, que ella lo dice textualmente, dice, supe que mi hermana había abortado a los 3 meses, cuando vi salir una anciana de su cuarto. Mi mamá ya había abortado 2 veces antes, yo no pude hacer nada, ahora solo tengo rabia. O sea, eso también demuestra esa rabia sin saber por qué contra sus padres, contra su hermana, sin que ella lo haya experimentado personalmente, pero sí experimentó esa sensación y esa sensación tenía ella también de una secuela post-aborto. Entonces lo sufre toda persona que ha estado al lado en esa toma de decisión de la persona directa y por ende también la persona que ha estado acompañándola, entre paréntesis, apoyándola a hacer un aborto. También se crea esto como una secuela o un dolor, ¿ya? Porque es una situación de conflicto entre el papel de padre y madre, de saber que todo papel de padre y madre tenemos que tener un papel de protección, ¿no verdad? Pero al tomar esa decisión desempeña en que donde la destrucción de esa vida de ese niño. Entonces generalmente es una situación de conflicto que se acompaña toda una vivencia en el desarrollo de un duelo, pero no va a haber ella una afectación de un duelo en el cual ella puede tener una respuesta ante los demás de una paz o de una tranquilidad, para nada. Esta situación de duelo que ella vive es un duelo muy interno que nadie sabe por el cual ella lo está viviendo. La persona que acompaña al aborto, sea la pareja, o sea el papá, o sea la mamá, o sea la persona, tampoco le hablan sobre, ni tampoco le dan el afecto necesario cuando uno tiene una pérdida, sea por una pérdida de un papá o de un hermano, de un ser querido que ha fallecido. Todos normalmente la sociedad te da un sentido pésame y te da un abrazo porque has perdido un ser querido. Sin embargo, cuando tú has de pronto fallado esa protección maternal o paternal, tienes ese vacío, entonces no hay una respuesta de un duelo acogido por alguien y simplemente lo que hay es una apatía o una indiferencia o un silencio total, porque no se puede decir lo contrario, decir, ¿cómo te puedo dar un abrazo por lo que has perdido? ¿No verdad? Porque fue una presión en la cual estuvo ella muy cercana. Y otro es un duelo que lo lleva en el corazón muchos años sin poder comunicar a nadie, mira, perdí un hijo porque lo aborté. Entonces sí es importante entender esa situación de que eso es un duelo para ellos muy conflictivo, un duelo muy interno donde ella lo tiene, porque es normal y natural que ella sienta pena, tristeza, miedo, vergüenza, pero lo que hace un estado de negación porque sigue viviendo una situación normal ante la sociedad, no ha pasado nada, entonces vive un estado de negación prácticamente para ella misma. O sea, no pasó nada, estoy bien y sigo mi trabajo, sigo mi vida, sigo mis estudios y entre comillas, ese duelo lo pasamos a un estado mental de que no ha pasado nada. Sin embargo, como no lo pudo vivir, eso queda en una negación.
Y con el tiempo a veces puede haber situaciones que afloren este duelo y que ella no sabe que es por el duelo a veces el aborto. Simplemente son situaciones de estrés que uno vive y que de pronto ella puede desencadenar un estado de alerta y por ende a veces de situaciones muy dramáticas en su vida. A veces con la pareja o con sus hijos, siendo ella ya una madre con sus otros hijos. La doctora Wanda Franz, PhD, nos dedica que es común que las mujeres tengan una reacción tardía a un aborto. A veces puede transcurrir algunas semanas, pero a veces también lo puede producir hasta años antes de que aparezcan los síntomas. Las secuelas post-aborto consiste en signos y síntomas con una serie de trastornos psicológicos, psicosomáticos que experimentan muchas mujeres a consecuencias de haber abortado. Suelen aparecer tardíamente, a veces pasados meses, incluso varios años desde que tuvo el aborto. Las manifestaciones más frecuentes son la depresión, la ansiedad, la rabia, la vergüenza, el rechazo de sí misma y un gran sentimiento de culpa. Si a veces hay mujeres que han padecido algún trastorno mental previo o bien tenía una cierta predisposición a padecerlo, el aborto lo suele agravar o también lo puede desencadenar. Entonces, por este sentimiento de culpa que ella tiene y al mismo tiempo como que vivir bien ante los demás, pero en mi mente y en mi corazón están destrozados y no sé cómo afrontarlos o cómo asumirlos y prácticamente se desencadena todo un estado a veces de agresividad. También hay otras alteraciones básicas que afectan la vida cotidiana de cada mujer, ya teniendo a veces las relaciones interpersonales, como le decíamos en antes, especialmente con la pareja, y esto lo lleva también a tener a veces un estado de situaciones de peleas y de conflictos con ellos. Porque si ella fue la pareja que le llevó a producir un aborto y por querer quedarse con él para no perderlo y actuó como veíamos nosotros en el estudio que hicieron, que muchas mujeres habían abortado por temor a perder a su pareja, o sea, esto se convierta siempre en una situación de guerra toda su vida junto a su pareja. También hay una capacidad de trabajo-estudio, pérdida de esa situación donde ella se encuentra, ¿no? El interés por las cosas o por las otras personas, hay un poco de interés ante los demás. Favorece también a ciertas actitudes anormales como el autoaislamiento, no quiero saber nada, tiene una apatía, una indiferencia, hay trastornos a veces de conductas alimentarias, tanto anorexia como bulimia, hay una conducta autodestructiva, a veces hay una tendencia suicida, a veces se incrementa mucho el abuso del alcohol y las drogas, empiezan a tener también situaciones mucho de, de quererse sentir bien conmigo misma, entonces busca situaciones a veces de esto, a meterse en drogas, en alcohol, porque es como que, entre comillas, como uno dice a estos chicos que son drogadictos o que son alcohólicos, o sea, quieren sentirse bien con ellos mismos y la única manera donde se sienten bien es a veces encontrando estas situaciones porque no encuentran con quién hablar sobre situaciones de esta situación. Ahora, muchas personas no entienden ni se dan cuenta que todo esto se debe a un aborto. Piensan que como lo superé, como ya lo viví, como no me pasó nada y no ha pasado nada, entonces entran en un estado de negación. Todo esto pasa sin que ellas se enteren o se den cuenta de que realmente es producto de un aborto. También ellas encuentran un estado de hiperalerta y una sensación de estar permanentemente amenazada de peligro y a veces se mueven más susceptibles o se mueven irritables. También si ellas ya son madres, tienen tendencia a tener un maltrato infantil con esa conducta de agresividad o con esa conducta de querer hacer un bien a su hijo por no tener lo que ella sufrió, lo que ella vivió, entonces son más de maltratos infantiles, de ser madres más maltratadas, ¿no? Dificultad a veces para establecer un vínculo apropiado con los propios hijos. Aumenta el estado de promiscuidad para sentirse ella de pronto amada o de pronto no sentirse rechazada, entonces aumenta un estado de promiscuidad. Entran a veces en un estado de automutilación, a veces con ligaduras
o histerectomías. A veces mujeres que han pasado por esto ya no quieren tener más hijos por miedo también a otra vez abortar o por miedo a muchas situaciones que tienen muy en el fondo de su corazón o pensar, entonces ellos quieren preferible no más hijos y tener que ligarse las trompas, o con el tiempo a veces estas mujeres tienen más situaciones de dolores intensos, hemorragias, y dependiendo del tipo de abortos que ellos hayan tenido, cada menstruaciones le producen muchos recuerdos de sus menstruaciones, al menos si han usado un aborto químico, entonces que la han llevado a tener la expulsión del embrión o del feto en los momentos de acuerdo a las semanas que hayan tomado la medicación química, con muchos cólicos y muchas hemorragias. Cada vez que ellas vean sus menstruaciones abundantes y dolorosas, siempre recuerdan lo que ellas hicieron en algún momento si tuvo su aborto químico. Entonces ellas prefieren sacar su útero debido a la sintomatología que tienen de mucho dolor y de mucha hemorragia, sin tener conciencia de que esa sintomatología y esa hemorragia es producto de ese aborto, ¿no? Pero ya le causan un dolor, entonces un dolor intenso en sus cólicos, un dolor intenso cada vez que ellas menstruan, y a veces hay una conexión, a veces de sensación de ese aborto. A veces cuando ellas todavía no han buscado ayuda, o sea, no lo entienden, pero cuando ya se les empieza en ayuda o en el seguimiento a dar cuenta de todas estas situaciones, han referido que sus menstruaciones, sí, cada vez que menstruaba se ponían depresivas o se ponían, o sea, siempre les recordaba a una situación tal y cual como había pasado su aborto. Hay tendencias a establecer relaciones abusivas en las que ellas resultan ser maltratadas, porque a veces se sienten que es la única manera como o sea, son mujeres que se sienten a veces que no sirven para nada, y por ende el maltrato que les son sometidas, para ellas se sienten como que están bien, ¿no? Porque en su fondo hay eso, esa sensación de que son mujeres que no sirven por no haber permitido, defendido la vida de su hijo hasta el final. Y hay una búsqueda también de sobrecompensación profesional. Es como decir que, por ejemplo, mujeres también que han pasado por este aborto, donde, donde también solo muchas de ellas también han de haber tenido su aborto por el tema de que no iban a terminar su carrera. Entonces, han abortado, pero lo compensan de siendo mujeres exitosas, de pronto solo en el trabajo, solo profesionales preparándose cada día mejores, son muy buenas profesionales, excelente profesional, y todo ya en su éxito profesional, pero en su corazón o en su, toda también con toda esta alteración a veces en las relaciones de pareja que tienen, se ven muy afectados. Sin embargo, su profesión las hace como que sentirse, bueno, si tuve un aborto por esto, o sea, no me fallo a mí misma dejando de ser profesional. Sigo en mi profesión hasta tener mi punto máximo y cada día quiero ser mejor, de pronto, y no está malo, ¿no? Pero simplemente que hay una sobrecompensación. O sea, si de pronto ya se es casada o ya tiene un hogar, o sea, queremos seguir siendo primero la profesión y después el esposo y después los hijos, y ser cada día mejor en mi profesión y seguir avanzando con más estudios, más estudios, más estudios, que te digo, no está mal, pero sabemos que eso es un síntoma de sobrecompensación profesional en una mujer que ha producido o ha pasado por una experiencia de un aborto provocado. Otro de los signos y síntomas tenemos que hay el insomnio, a veces hay alucinaciones auditivas de escuchar o de oír llantos de niños, hay pesadillas en las que a veces se encuentran con el mismo capítulo dependiendo de su aborto, qué traumático fue, y se repite continuamente, o también ven pesadillas y aparecen niños siempre en sus sueños, niños con sangrados o niños con sí, viendo ellas como sangre, como niños que se aparecen ensangrentados, o simplemente tienen mucho miedo a la oscuridad, mucho miedo a la soledad, no les gustan estar solos, ¿ya? También hay intrusiones, que quiere decir
pero son recuerdos súbitos en la mañana de la experiencia del aborto. O sea, estoy haciendo el PAC, se me vino la experiencia por el cual pasé, se me vino síntomas en el cual estuve ligado a ese aborto. Y la disfunción sexual también está involucrada mucho en el tema de síntomas, especialmente con el que fue, si es el esposo y es el padre del cual fue que tuvo que haber tomado la decisión de abortar de un hijo de ellos dos, tiene muchos trastornos también en una infección sexual. Por ende también hay mayor riesgo a veces de divorcios cuando no encuentran, entre comillas, como una satisfacción de placer desde su intimidad, pero ya viendo y analizando el estudio de todos estos síntomas, nos hemos dado cuenta de que por ahí pudo haber un aborto provocado en el cual por eso hay esa sensación de una disfunción sexual, tanto para el hombre como para la mujer. Hay también problemas de esterilidad en mujeres que han abortado, a veces pueden tener problemas de no, cuando ya quieran ellas embarazar, no poder embarazar, o si han logrado embarazar, a veces tener abortos espontáneos, ¿ya? Se torna también a veces con ya embarazadas que han logrado embarazos, a veces amenazas de abortos o de partos pretérminos que llegan antes de su fin, que causan también mayores problemas de, en los niños, a veces con mayores problemas de parálisis cerebral, si es que son muy prematuros, ¿no? O con otras secuelas producto de las infecciones o de antes del tiempo, las infecciones neonatales que se puedan dar debido a los partos prematuros. Y embarazos expiatorios, que nos quiere decir que son de volver a embarazar, o sea, la mujer que ha abortado siente esa maternidad reprimida, esa maternidad que hay en su corazón, esa maternidad que falta en su útero, entonces a veces volver a embarazar para poder ser la mamá de ese bebé como no lo pudo ser, ¿no? Y tenemos esas sensaciones de embarazos expiatorios, o a veces volver a querer embarazar para de pronto tener en cuenta o tener esa culpa, ¿no? Que no pudo defender, a este sí lo voy a defender. Pero también puede pasar abortos recurrentes, o sea, volver a caer otra vez en un aborto provocado porque todavía ya no ha encontrado una sanación ni tampoco nos damos cuenta que todos estos signos y síntomas lo está padeciendo. Y al mismo tiempo encontrarse en una situación otra vez como la primera vez que ya tuvo su tema de aborto, puede volver a abortar y volver a embarazar para sentirse de pronto otra vez como una situación de dolor y todo, pero al mismo tiempo puede volver a abortar. Entonces eso también hablamos de esas abortadoras habituales en el sentido de tener abortos provocados, no con el afán de hacer daño, pero es porque ellas están muy dolidas en sí mismas, que no saben cómo actuar y se dejan otra vez llegar a convencer. Acuérdense que ya son mujeres que a veces están maltratadas físicamente, a veces están con una autoestima tan baja, entonces no pueden tomar decisiones por sí mismas solas y son a veces ayudadas en decisiones negativas por otra persona, donde vuelven a abortar, ¿no? Entonces a veces se llaman eso también embarazos expiatorios. Todas estas manifestaciones pueden empeorar a veces con las fechas donde tuvo la situación del aborto. A veces hay mujeres que tienen la fecha tan fiel y frecuente porque justo pudo haberle concedido con el cumpleaños de alguien, justo pudo haber estado de pronto concedido coincidencia con la fecha importante de una fecha cívica o de una fecha religiosa. Hablamos, por ejemplo, de pronto Semana Santa o de pronto un cumpleaños de ella misma o cumpleaños de la mamá o del papá. Entonces pudo haber estado muy cerca ligada a ese tipo de fechas, o a veces, dependiendo del tema o dependiendo del tiempo de su embarazo, en algún momento puede haber tenido una consulta, ¿ya? Y le dijeron tantas semanas tienes y de pronto la fecha probable de tu parto sería tal día, antes de que ella tome esa decisión del aborto. Entonces también ya el médico le dijo o en el momento de su primera consulta haberle dicho que su fecha probable de parto es para tal fecha. Entonces, si ella ya en ese tiempo ella ya tomó esa decisión de abortar,
esa fecha toda la vida se le va a quedar. Mi hijo hubiera nacido en esta fecha. O el cumpleaños, si fue cerca el cumpleaños de alguien, en ese mismo día del cumpleaños, o si tenemos una fecha de una Semana Santa o fecha de carnaval, o esa, y justo llega en esos días, o sea, ella, todos estos síntomas que hemos visto empeoran en esos días, sin darse cuenta ella, o sea, se pone más irritable, aumenta más su depresión, o a veces empieza su estado físico más agresivo, o a veces son, entonces, porque esas fechas les está llevando al recuerdo inconsciente, no hace consciente de que ella tuvo a esa fecha su aborto. Entonces empieza a vivir estados muy estresantes en esos días. En las palabras del profesor Wilke, nos indica que es más fácil sacar al niño del útero de su madre que sacárselo de su pensamiento. Toda la vida la mujer va a estar pensando de sus dos hijos o de sus hijos en el cual ella ha abortado, de sus hijos en el cual ella no pudo haber apoyado o haber tomado la decisión correcta. Toda la vida. Cuando uno ya empieza a hacerles frecuente o a empezarle a enseñar que hay secuelas por aborto, bueno, uno analiza la situación y dice, bueno, todo esto yo tuve en algún momento, todo esto he vivido, o todo esto, esto ha sido por esto, entonces empezamos. Pero independientemente si ella no cae todavía en la conciencia que ella tiene una secuela post-aborto en su vida, o sea, igual el pensamiento de que sus hijos lo han abortado está siempre, ¿no? Entonces, por eso de las palabras del profesor Wilkins, es más fácil sacar al niño del útero de una madre que sacárselo de su pensamiento. Muchísimas gracias, eso ha sido todo en cuanto a las secuelas post-aborto. Es un tema bastante importante. A ustedes jóvenes les invita siempre a estar alerta, amigos, conocidos que ustedes tengan, siempre sea el motivo que sea. Como vimos, Dios es el creador de la vida. Denle ánimo a la persona que está decidiendo en su mente querer abortar. No le den pautas. Muchas situaciones hay de personas que de pronto después se puede adoptar, pero es importante entender que las secuelas post-abortos las hay. No lo neguemos. Comentaba hace unos días con unas amigas que a mí me gusta ver la serie de 550 y casualmente hablaba de secuelas post-trauma en un perrito de guerra. Entonces imagínense, hay secuelas postraumáticas en un perrito de guerra al perder su amo y donde él estaba cerca a unas flores que estaban en el momento cuando perdió su amo, y al estar otra vez cerca de esas flores, a él lo puso taquicárdico, no comía, todo. Entonces, y el veterinario le dice, y veterinario psiquiatra todavía le dice que eso es una secuela post-trauma de guerra. Si en ellos hay eso, mucho más en nosotros, conscientes de haber dicho no a la vida, de haber sacado a un hijo de las entrañas de su madre, hay las secuelas post-aborto. Entonces, y las secuelas, como lo decíamos, no solamente es para la persona que saca, o sea, es más traumático para ella, pero también lo hay para la persona que ayuda, para la persona que está cerca, que también tuvo partícipe de ahí, para el médico, que en algún momento también ellos tienen esas secuelas post-aborto, ¿ya? Y para todo el personal que se encuentra involucrado en esto, hay secuelas. Simplemente que a veces no las conocemos, y si las conocemos nos queremos tener oídos sordos para no poder entenderlas. Pero sí es importante ustedes jóvenes siempre ayudar para que digan siempre sí a la vida, no tomar esas decisiones porque en el tiempo de sus vidas serán muy complicadas. Esas decisiones llevarán siempre también a una consecuencia, ¿no? ¿Verdad? En toda su vida. Sean siempre, díganle sí a la vida, estamos aquí en esta lucha por la vida y ahí desde el momento de la concepción
hemos visto en el video que ya hay vida. Muchas gracias a ustedes, gracias a los coordinadores por la invitación. Bendiciones.